Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y gracias por acompañarme esta noche para hacer un corte de caja de lo que ha sucedido en los últimos días, hacer un corte necesario también. Y me da mucho gusto que esta noche me acompañe Luis Estrada, el director general de SPIN, es analista en temas internacionales, pero también se está metiendo en el tema de lo que es la conferencia matutina, cosa que me interesa mucho, de verdad. Luis Estrada, gracias por estar por acá. Gracias, Javier, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenas noches. Y Adolfo Laborde, también lo conocen, es profesor investigador de la Universidad de Anáhuac. Gracias por estar esta noche por acá. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo han visto estos, cuántos llevamos? ¿75 días? 77. 77 días más o menos de esta cuarta transformación. Me interesa mucho su visión porque al final yo creo que sí, efectivamente, tiene un análisis muy serio de lo que sucede en este país, pero también como con una visión más internacional, con una visión como mucho más global. ¿Qué les ha parecido este inicio de gobierno Andrés Manuel López Obrador? No habíamos tenido la oportunidad de hablarlo. Si quieres te paso el balón a ti, Luis. Bueno, mira, primero que nada, creo que llama mucho la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice esta herramienta de las conferencias de prensa diarias. Nadie en la historia ha utilizado, ni un jefe de Estado, ni un jefe de gobierno, hace una conferencia al día. Y esto claramente tiene implicaciones. Mira, porque no lo sabía esto, ¿eh? Nadie. Que nadie en la historia había utilizado diaria esta comunicación. Y obviamente tiene una lógica. La herramienta de la conferencia de prensa se utiliza para ocasiones especiales. Por darnos una idea, al día de hoy, el presidente López Obrador lleva 54, 55 conferencias de prensa, ¿ok? Contando las del fin de semana de la explosión de Tlahuelilpan, 55 conferencias de prensa. Nada más para darnos una idea, Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, en 8 años hizo 15 conferencias de prensa. Barack Obama, en 8 años hizo 69 conferencias de prensa. López Obrador lleva ya casi alcanza en menos de 3 meses ese número. Y obviamente... Ojo, eso no significa que su única comunicación sea la matutina, ¿eh? No, sí es, y ahí voy, a eso voy. Porque la comunicación del gobierno está centrada en la conferencia. ¿A qué me refiero? Los total de tweets de la cuenta de comunicación social del gobierno, el 90% tiene el hashtag conferencia presidente. Es decir, lo que se comunica alrededor de la comunicación social del gobierno, la voz del gobierno se centra en lo que el presidente dice y lo que trata de comunicar en estas conferencias de prensa. A ver, sí, lo entiendo. Entiendo el tema, por supuesto, de la importancia de este ejercicio matutino, pero de todos modos se genera información a mediodía y en la tarde. Por supuesto. O sea, también al final, si va a algún estado, si va a Iguala y habla de Ayotzinapa, se genera la nota y se genera información. Sí. Entonces, a lo que voy es, sí, efectivamente, hay una concentración y hay un embudo informativo que está calculado para esta mañana, para la conferencia matutina, pero a la vez hay un torrencial de información que también cae de manera paralela. Por supuesto, pero no generado, uno, ni por los secretarios de Estado durante el día, dos, ni por él mismo que tenga impacto al día siguiente. Nosotros estamos observando cuál es la nota principal en los diarios más importantes al día siguiente y comparamos si la nota principal del día siguiente es de acuerdo al mensaje que el presidente quiere posicionar, porque las conferencias de prensa buscan o posicionar un tema o controlar una crisis, y el presidente no hace ninguna de las dos. De las notas principales al día siguiente, menos del 13% tiene que ver con el mensaje principal que el presidente da en su conferencia el día previo. Es decir, las preguntas después y todo lo que se genera de crisis, incluso no solucionadas durante el día, es el tema principal de los periódicos, no el mensaje que el presidente quiere posicionar, por una parte. Y por otra parte, esto que mencionas de las giras, especialmente, por ejemplo, los fines de semana, que es cuando el presidente sale, menos del 5% de las notas de las giras aparece el día siguiente. Especialmente, te voy a decir por una cosa muy interesante, si decimos que el 90% de los tweets de la cuenta de comunicación social del gobierno tiene el hashtag conferencia presidente, y si el presidente no hace conferencias los fines de semana, adivina algo, la cuenta comunicación social del gobierno no tuitea ni sábado ni domingo. No hay ningún tuit. Hay solo 3 retweets. Qué interesante. Y esos tweets te quieren decir
que la comunicación está centrada en lo que el presidente hace de lunes a viernes en su conferencia. Claro, muy interesante el apunte. ¿Qué te ha parecido este ejercicio periodístico, Adolfo? Mira, yo te lo puedo decir en términos de organización, ¿no? De cambio organizacional, independientemente de que sea muy desgastante para todos, ¿no? Claro. Para los medios, para la gente, para nosotros los analistas, porque no sabes si de un día para otro va a cambiar, ¿no? Es una forma muy pragmática, muy al estilo de él, ¿no? Atípica de generar política pública, ¿no? Ahí llamando a cuentas a sus servidores públicos en ese momento. Tiene un impacto, pero este estilo de comunicar hay que tenerlo en esta doble disyuntiva, ¿no? La primera es que hay un cambio de gobierno, a toda costa quiere generar y quiere permear dentro de su equipo de trabajo y de sus operadores dentro y fuera de la administración pública esta nueva cultura organizacional, ¿no? Las cosas van a ser así y así lo vamos a tener que hacer. En las instituciones el cambio organizacional puede venir de dos formas. Una es a través de la coerción, ¿no? A través de la penalización, y la otra puede ser a través de esta cultura organizacional que permea, que sube y que baja la información para que todos se alineen. Es un sistema de alineación para que la gente sepa hacia dónde van, porque hay muchas resistencias, y esas resistencias de alguna manera, si no las eliminas con este cambio de comunicación institucional o general, pues va a ser muy difícil. Eso, a que sea efectivo, es otra cosa, ¿no? Porque, repito, de un día para otro puede cambiar alguna posición, ¿no? Se rompen los protocolos, se rompen las tradiciones, los mecanismos de comunicación y, por supuesto, algunas tradiciones de la administración pública mexicana que se habían llevado hace muchos años, ¿no? O desde hace muchos años. A ver, hay una columna muy interesante de Daniel Moreno, publicada el fin de semana, hace, yo creo que como 3 fines de semana, en Diario Reforma, en donde, bueno, se queda esta línea. Luis, tú como estudioso de las conferencias matutinas, no sé si coincidas, y por eso abro esta puerta. Dice, efectivamente en las conferencias matutinas se comunica, pero no se informa. ¿Coincides con este análisis? Por supuesto, porque finalmente tratamos de medir de qué se trata. Normalmente, de lo que hemos observado, de entrada, en las preguntas, responde 2/3 de las preguntas. Las demás... Medido, sí, esto. Está medido. Acaba diciendo, no tengo información, luego informamos, luego vamos a ver, en fin, 1/3 de las preguntas. Normalmente las conferencias duran en promedio 1 hora 20 y tiene 20 preguntas, o por lo menos 20 participaciones de periodistas. Perdón, pero hago un paréntesis también. La longitud de las conferencias claro. es... O sea, yo también no sé cuántas conferencias ha hecho. Bueno, lo acabas de decir, Barack Obama, ¿de cuánto tiempo? Ronald Reagan, ¿de cuánto tiempo? Claro. O sea, el desgaste horas que ha hecho es brutal. Claro. Es mucho. Y entonces esperarías que por lo menos pudiera resolver e ir cerrando paréntesis en términos de las crisis. Nosotros tenemos detectadas por lo menos 9 crisis al día de hoy, de las cuales siguen estando abiertos los temas porque no ha terminado de concretar y no ha dado respuestas concretas. Cuando los periodistas preguntan, independientemente del mensaje que haya dado el presidente al inicio, los periodistas preguntan, bueno, ¿qué está pasando con este tema? Y el presidente dice, tú esperarías que el presidente estuviera informado plenamente porque en principio el presidente o quien convoca la conferencia de prensa tiene toda la información. Imagínate en una crisis, una explosión, en cualquier lugar, el sheriff del condado más pequeño envuelto en la crisis, pues tiene la información, cuántos heridos, cuántos muertos, dónde están, qué se va a hacer. Es decir, sobre todo, algo que nos parece clave en este sentido es, el presidente López Obrador no ha mostrado empatía en ninguna de estas crisis, ni en los afectados, en los bonos del aeropuerto, ni en las familias de la explosión de Tlahuelipan. ¿No? ¿Cuántas veces ha ido el presidente al hospital a ver a las personas que están ahí? 0. Eso demuestra, en buena medida, la idea de que el presidente dice, yo no manejo o no tengo o no tomo en cuenta esto como una crisis. Y eso obviamente mantiene el problema porque el tema sigue en la crisis. Es más, al día de hoy, la pauta del gobierno incluye el asunto del desabasto. Es decir, para el gobierno, el desabasto sigue hoy. Y ese asunto ya no se trata en las conferencias. Hace un par de días vimos cómo el presidente cancelaba un sello sobre el 60 aniversario del libro de texto. ¿Quién retoma ese tema si los temas son desabasto, si los temas son la crisis en Venezuela, si la crisis de las personas en el accidente de Tlahuelipan, la explosión, siguen ahí? El presidente, la explosión, el accidente del helicóptero de la gobernadora de Puebla, en fin, todos estos temas hay preguntas y hay dudas.
y los reporteros lo preguntan, lo insisten y no hay una respuesta concreta, entonces no hay una comunicación y el presidente mismo se limita en lo que él quisiera posicionar y es por eso que no tiene este impacto sus mensajes en la prensa, porque pues obviamente hay temas más importantes que discutir y que por supuesto no da una respuesta concreta. ¿Saben qué me ha sorprendido a mí mucho? Que no tiene ni una hoja enfrente. Tiene unas tarjetitas, eso es nuevo, ¿eh? Nuevo, ¿verdad? Es muy nuevo, es de hace menos de 3 semanas. O sea, no había visto yo específicamente como eso, como el hecho de decir, pues a ver, tengo una presentación, tengo esto, tal, que vamos a seguir, estos son los temas que yo quiero comunicar. Sí, la vieja es de guardia. su ronco pecho. Sí, la vieja guardia, a través de la experiencia, a través de cómo viene la pregunta, pues él tiene la habilidad, ha tenido la habilidad, bien o mal, de sortear el toro, ¿no? A ver, pero a ver, te pregunto, Adolfo, ¿qué te ha parecido a ti con estos, con ojos distintos al gremio? ¿Qué te ha parecido a ti la labor periodística? ¿Es algo nuevo para el periodismo? ¿Es algo que se está adaptando? ¿Está en nuestra cancha el por lo menos ponernos una pregunta incómoda al día? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo los has visto? Bueno, mira, podemos estar o no de acuerdo, pero el objetivo que es de él y de su equipo de trabajo, que es tener un buen impacto con la gente que lo sigue, ¿no? Que lo quiere, pues ahí están los índices de aprobación, ¿no? O sea, a él está funcionando. A nosotros, los analistas, o ustedes los analistas o los periodistas, lo podemos juzgar porque rompe, te digo, es atípico esto, es totalmente diferente. Estamos ante una antítesis de lo que debería ser un sistema de comunicación, ¿no? Se dijo que iban a concentrar la comunicación y después que no, y hay ahí toda una revoltura, pero nos puede gustar o no, pero el objetivo se está cumpliendo. ¿Qué es el objetivo? Comunicar los puntos, ¿no? A su mercado meta, que es la gente, su capital político, su base electoral, que de alguna manera es lo que le va a ayudar a permanecer. Esa es mi lectura. No me puede gustar o me puede gustar. Sin embargo, está funcionando. Pero a ver, tendríamos que pensar en esa parte si primero pensáramos, uno, que todas las personas ven este ejercicio. Me parece que la audiencia en vivo a las 7 de la mañana... Ojo, aunque sinceramente es brutal para esos horarios y para la convocatoria de un político, porque creo, o sea, sí son decenas de miles de personas conectadas, sí en el general es un porcentaje muy, muy pequeño. Es un porcentaje aparte de personas como nosotros que estamos interesados en la política, que pues desafortunadamente no es ni siquiera la mayoría, ¿no? Es muy, muy pocas personas. Segundo, entiendo la parte de la aprobación, pero ahí hay un factor que nos falta medir y es asociar directamente en una relación causal la conferencia de prensa con la aprobación. No existe una medida hoy que demuestre cómo se crucen esos dos datos. El impacto de la conferencia directamente en la aprobación. Y eso también tiene que ver con, pero da nota. qué es lo que están... No, da nota. Lo que está haciendo el presidente es dar nota y si tú revisas cualquier noticiero, cualquier tipo en línea o en cualquier canal, son las notas. Se está recuperando y eso sirve para reproducir los mensajes. Pero justamente lo que estoy diciendo es, en los periódicos no se reproduce en la nota principal el mensaje del presidente. Hay crisis y hay otros temas que el presidente de alguna u otra forma administra durante sus preguntas y respuestas, pero no sobre su mensaje principal. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, desde dentro de la prensa, pues sí, vaya, es muy raro que permanezca una nota con tanto tiempo. O sea, vaya, incluso en una redacción, pues te van a decir, oye, eso lo anunció el presidente a las 7:15 de la mañana. O sea, quítalo o retómalo en un recuadro nada más, pero no puede ser nuestra nota principal. Tendría que ser algo extraordinario. Lo que acabas de decir, es un 13% de las notas. Pero a ver, es interesante este cruce que haces. ¿En realidad no sabemos la efectividad de las conferencias matutinas? No lo sabemos por varias razones. Primero, hay otros mecanismos. Uno de ellos, te diría, es el partidismo. En algunas encuestas, por ejemplo la de Consulta Roy Campos, pregunta si usted se vio afectado, por ejemplo, por el desabasto. Y cuando esa pregunta la cruzas por si votó por López Obrador o no votó por López Obrador, las diferencias son estadísticamente significativas. Es decir, si dices que votaste por López Obrador, no te afectó. Y si dices que no votaste por López Obrador, sí te afectó. Diferencia estadísticamente significativa, eso no puede pasar. Es
algo que te afecta o no te afecta, independientemente de cuál haya sido tu voto. No te preguntan por quién votaste antes de que vayas a formarte a la gasolinera para cargar tu coche. A ver, pero me parece que abrimos esa puerta y yo creo que la quiero explorar. Sin tener una relación directa entre la conferencia matutina y la aprobación. ¿Sí le sorprendió la medición que dio Alejandro Moreno el 1 de febrero? No, claro, por supuesto, por supuesto. Nosotros pensamos, yo pensaba que con toda esta serie de tropiezos, ¿no? De políticas invertidas, ¿no? De todas estas contradicciones, pues que la medición iba a ser diferente. Pero no, ahí está. Y eso quiere decir que, nos guste o no, la forma de comunicar, la forma de hacer política, le está funcionando, nos guste o no. Hasta ahorita. Hasta ahorita. O sea, hasta ahora ha funcionado. Al día de hoy ha funcionado, ¿no? Bien o mal, las crisis se han manejado, ¿no? Se han neutralizado algunas amenazas, otras siguen ahí, pero es una forma de hacer política muy pragmática, ¿no? Poner la nota del día, ¿no? Ya no son esas notas de 8 columnas que estábamos acostumbrados, son micrositios, micronotas, que le sirven para estar dando notas muy puntuales y renovándolas. Así haces que la nota no permanezca en los medios de comunicación, la refrescas y le das otra, ¿no? Entonces es una forma diferente. Me parece muy interesante el matiz que haces y el subrayo, lo subrayo, que es hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy ha sido efectivo, ha funcionado. ¿Coincidirían que tal vez la única oposición sólida de López Obrador es el tiempo? ¿Lo que tiene que hacer antes del año, antes de los 3 años? ¿O ustedes creen que tiene eso bajo control Andrés Manuel López Obrador? Luis. Bueno, a ver, si el presidente lo que hemos visto hasta ahorita es que está administrando coyuntura y que a pesar de que tiene esa oportunidad de hablarle a la gente, a los medios de comunicación, todos los días en vivo, dando y diciendo lo que el presidente quiera decir y ante una audiencia cautiva, porque ahora ya se estrenó en hacer ceremonias y protocolos dentro de las conferencias, ¿no? Antes de dar la oportunidad de que haya preguntas y respuestas. Si el presidente está haciendo eso, lo que te dice detrás es que no hay necesariamente un plan, que no hay necesariamente resultados, porque pues está empezando y la gente le está dando la oportunidad. Ahí está este periodo, llamémosle luna de miel, que los electores le están dando oportunidad para que se empiecen a reflejar los resultados de sus políticas. Si el presidente a este momento no ha posicionado necesariamente una política pública clara de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo ya va a ser o tiene que presentarse en algunas semanas. La transición, sabemos, se la pasó en la consulta, se la pasó en otros temas. Bueno, pues vamos a ver si realmente el presidente, a pesar de todos los frentes que se ha abierto él mismo a lo largo de todos estos días, puede demostrar que tiene un punto y un plan que dé certeza, que dé tranquilidad, que dé rumbo a lo que él quiere plantear dentro de su transformación que él llama. Bueno, pues vamos a ver si eso tiene un resultado pronto. A mí me parece que es demasiado pronto y que él mismo no ha podido fijar dentro de lo que se ha encontrado, y es por eso, por ejemplo, que tiene tantas referencias al pasado. Cuando nosotros observamos y medimos cuántas veces ha dicho o ha mencionado a los presidentes, por ejemplo, al presidente Salinas, al presidente Calderón, al presidente Fox, las veces que los ha mencionado, por supuesto el presidente Juárez es el que lleva la delantera, lo ha mencionado más de 20 veces, a los presidentes los ha mencionado 3 veces a Fox, 13 veces a Fox, a Calderón, 10 veces a Peña, 9 veces a Cedillo, en fin. Todo esto lo que te está diciendo es, cada vez que el presidente se encuentra ante una disyuntiva de decir, ¿cómo vamos a resolver un problema?, lo que practica en estas respuestas en las conferencias es regresar a decir, no, lo que pasa es que cuando nosotros encontramos esto y lo que pasaba antes en el neoliberalismo, en la época, etcétera, creo que ahí te va diciendo muy bien cuál es la narrativa, no solo de las conferencias, no solo de una mismo, posición de gobierno, sino de lo que él tiene a su favor y a la mano para poder presentarle a la gente y a los periodistas, por supuesto. Claro, al final habría que decirlo, también el gran reto Andrés Manuel López Obrador, particularmente de comunicación, no sé si coincides, Adolfo, pero se enfrentaba con algo que no había vivido, que es su voz es importante, o sea, la voz del presidente es importante,
Pero si el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública o el secretario de Seguridad Pública salen a decir algo relevante, le ganan a la voz del presidente, porque son secretarios de Estado. Y era la primera vez que se iba a enfrentar con una amenaza, si le quieren llamar así, de no tener las canicas. ¿Por qué? Pues como jefe de gobierno. Sí. A ver, lo que dice el jefe de gobierno. Nadie se acuerda de lo que dice un secretario de salud local. Nadie se acuerda de lo que dice un secretario de Seguridad Pública local. Pero sí la gente se acuerda si sale mañana a decir Marcelo Ebrard, rompemos relaciones con Trump. Portada de todos los diarios. Y acapara. Por primera vez está enfrentando, y creo que lo está resolviendo bastante hábil. O sea, está haciendo suyas incluso las voces de otros secretarios. O sea, como que los presenta. Los invita, los lleva. Él está ahí, el hecho de es interesante presencia. También cómo permanece atrás. Sí, a él. Yo estoy aquí. Ajá. Es el mensaje. Yo estoy aquí. No pasa Olga Sánchez Cordero y se sienta él. No. Permanece aquí. Atrás. Hay mucho significado de eso. Repito, es una forma de alineación, ¿no? O sea, quieras o no, no sabemos qué les dice antes de entrar, ¿verdad? O si los cita una hora antes y les da línea o los adoctrina, ¿no? No sabemos eso. Es probable que haya cierto tipo de líneas de acción, pero el hecho de que él esté ahí, pues manda un mensaje poderosísimo, ¿no? Aquí estoy. Y sobre todo ahí me parece los mensajes que pueden acabar diciendo los secretarios. Llama la atención que pasaron más de 70 días para que el secretario de Hacienda pudiera hablar en una de estas conferencias, a pesar de todos los problemas que se han presentado o todos los temas que se han relacionado con la Secretaría de Hacienda desde el minuto 1 con los bonos del aeropuerto para que el secretario de Hacienda hablara. Pasaron más de 70 días y habló sobre un tema de las pensiones del ISSSTE y del IMSS. 70 días. Hay secretarios que han ido varias veces y no hablan. ¿En serio? ¿Lo tienes medido? Claro, está en la Secretaría de Cultura, que todavía no ha ido ni siquiera a sentarse, la Secretaría de Semarnat, que también nunca ha ido, y la Secretaría de Economía, que ha ido varias veces y no ha hablado. No ha hablado. Mira, entonces, qué fenómeno, ¿eh? Bueno, peor aún, el secretario de la SEDATU, Román Meyer, su debut fue al día 73 y lo que hizo fue pararse y decir, mi antecesora ganaba más que yo. Eso es todo lo que ha dicho el secretario de SEDATU en más de 70 días del gobierno. Ahí te está diciendo, no solo eso, fíjate, durante las crisis, lo que tenemos nosotros medido, que arranca la crisis de desabasto, la primera semana operativa de enero, que es a partir del 7 de enero, al 21 de enero, es decir, en 2 semanas, Rocío Nale, secretaria de Energía, cuando estás en pleno desabasto en varias ciudades del país, habló el mismo número de veces, o sea, una, que el nieto de Emiliano Zapata, porque es el año de Emiliano Zapata. Sí, claro, sí. Cuando el presidente está administrando, repito, la coyuntura y está minimizando las crisis, haciendo a un lado a las víctimas, mostrando cero empatía, esto es un problema, porque eventualmente el tema no se va. No porque el presidente no hable del tema, deja de ser algo que se discuta en la opinión pública y en los medios de comunicación. Sí, es muy, muy interesante. De verdad, este matiz también. El tema, por ejemplo, Adolfo, la verdad es que son tantos frentes los que abre. Muchísimos. O sea, por ejemplo, en tema de negocios, en tema de finanzas, en temas sociales, ¿cuáles te han llamado la atención? O sea, ¿qué habrá qué temas? Bueno, en el tema de negocios, por supuesto, no hay una definición, ¿no? No hay una política industrial definida, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un pronunciamiento de lo que pasa debido al desabasto, ¿no? O a los bloqueos de estos trabajadores y estos maestros en Michoacán, ¿no? Entonces, ahí me parece que son temas de coyuntura, son temas de bote pronto, pero no se ha fijado, me parece, una postura específica, ¿no? De decir, si no va a haber neoliberalismo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero es contradictorio porque se dice que somos amantes del libre comercio y que México va a seguir participando en esta red de 3 acuerdos con 50 países y mientras tanto se critica el neoliberalismo, ¿no? Como que no se ha entendido muy bien que el neoliberalismo va más allá de un acuerdo de libre comercio o a través de enriquecer a un grupo pequeño. Es otra forma, es otra interpretación.
información. Eso me ha llamado la atención, me ha llamado también la atención que en temas técnicos no se mete, o sea, se mete en temas muy puntiagudos, políticamente hablando, Comisión Federal, por ejemplo, Pemex, que a todo mundo le pega, ¿no? Pero temas así mucho más específicos de qué metodologías vamos a traer para poder implementar la capacidad instalada de las refinerías, no. ¿A quién le vamos a comprar? Bueno, uno le ha pedido proyecto ejecutivo del Tren Maya. ¿No? Entonces, algo, ¿no? No. O sea, eso me llama la atención. Digo, estamos esperanzados a que hay alguien detrás que lo esté haciendo, lo haga bien y que sean licitaciones transparentes, ¿no? Pero me parece que, repito, eso es parte de la nueva tradición, la nueva cultura que rompe con lo que teníamos, y ese es el mensaje, ¿no? Romper con lo que está para poder empezar a generar una nueva línea de acción en todos los sentidos. Claro. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar rápidamente, va a ser muy corto el siguiente bloque, pero sí me interesa hablar de Venezuela rápidamente, de la postura de México frente a Venezuela. Vamos a ir a una pausa, regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura. Regresamos a La Nota Dura. No quiero terminar de hablar con estos dos especialistas que sé que se están metiendo en temas que, bueno, son estudiosos, que les interesa, revisan la prensa, están muy metidos en el tema, por supuesto, social y económico y político de este país y de lo que ha pasado con Andrés López Obrador, pero sí los traslado a este tema, por supuesto, que ha estado en la agenda nacional, que es Venezuela. Sí les pido una reflexión del tema de la labor de Marcelo Ebrard específicamente y también de la postura de Andrés López Obrador. ¿Es cómoda? ¿Ha salido bien? ¿Cómo la calificarías, Luis? Bueno, creo que todavía está por verse, ¿no? El asunto es, el presidente desde campaña y ahora ya en gobierno ha mencionado que es no meterse, dejar que cada quien resuelva sus asuntos, pero se contradice porque aduce a la Constitución permanentemente, pero la propia Constitución tiene algunos temas en específico de derechos humanos que esperarías que algunas organizaciones y otros grupos en México quisieran una postura mucho más firme a favor o en contra de alguno de los temas que se están discutiendo en Venezuela. Llama la atención, por ejemplo, en ese tema que solamente una vez Marcelo Ebrard haya estado en las conferencias y haya contestado preguntas, a pesar de que el tema sigue siendo vigente y que México está, pues, en principio, de acuerdo a lo que el propio gobierno del presidente López Obrador planteó como una opción de negociación, pues no solo ir diciendo cuáles son los resultados, sino cuáles son las expectativas y por qué esto puede pasar. Creo que el dilema en el que se encuentra el gobierno está entre, por una parte, el mensaje que tiene para su base el presidente López Obrador, pero por otro también la influencia de Estados Unidos y lo claro y, pues yo te diría, como osado, abierto que el gobierno de Estados Unidos ha manifestado respecto al gobierno de Nicolás Maduro, con pinzas, ¿no? Para que el presidente López Obrador tome en cuenta ese mensaje. Me parece que eso puede causar en algún momento alguna complicación que no está necesariamente planeada o planteada dentro de la política exterior del gobierno mexicano. Adolfo. Tengo otra interpretación. Me parece que, en efecto, hay el artículo 89, fracción 10 lo establece muy bien, bases, principios y fundamentos. Tenemos que entender cuáles son los intereses nacionales y que esos intereses nacionales se proyectan en tres niveles, el nivel local, el nivel regional y el nivel global. Estamos jugando con el nivel regional en este momento. ¿Por qué? Porque el hecho de meternos en Venezuela a tratar de que haya elecciones, a que haya ayuda humanitaria, generaría un precedente. Yo no estoy diciendo que está bien o que está mal, o que los venezolanos les está pasando terriblemente mal, o que hay que tener. Simple y sencillamente hay que ponerlo en la coyuntura de los intereses nacionales del grupo en el poder. Si algo llega a pasar en el futuro, ante alguna reacción política, pública, económica, que afecta a algún grupo en México, interno o externo, lógicamente México va a apelar a la fracción 89, artículo 89, fracción 10, autodeterminación, no intervención y soberanía.
Yo creo que nos estamos curando en salud, ¿no? Porque van a venir problemas. Sí, a ver, no voy a poner un precedente de intervención. Yo me metí, ¿no? Imagínate que el día de mañana algún inversionista de cualquier parte le pida a su gobierno cuál es la labor de los gobiernos, defender los intereses de sus nacionales en el extranjero. Y si es un interés económico, lógicamente, pues, ¿qué cara vamos a dar? ¿No? En el hecho de decir, tenían razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, el principio de no intervención cobra validez. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Hay que entender cuál es el funcionamiento y la estructura y el planteamiento de los intereses nacionales de este grupo y de los grupos económicos que en su momento, me imagino, va a haber un relevo de poder económico en los intereses, en los clubs, ¿no? de empresarios, que lógicamente los que están no les va a gustar, ¿no? Y eso puede alterar el orden económico en el terreno regional o global, y eso, pues lógicamente, tendrá implicaciones diplomáticas para nuestro país. ¿Se están curando en salud? Me parece que sí. O sea, es ir con toda la prudencia. Hay que ser muy prudentes. Del mundo. O sea, es decir, no, a ver, no apoyo a Maduro, no apoyo a la oposición, me gustaría que hablaran, eso es lo que yo planteo, e incluso se dijo cuando estaba la discusión más álgida, dijo, México podría ser territorio para un diálogo entre la oposición y Maduro. Ya la oposición dijo, no, pues, no, evidentemente no voy a sentarme a dialogar con él. Pero vaya, ahí estaba el tono, en esa línea, delgadísimo. Sí, pero me parece que la Constitución se utiliza como una salida para la posición ideológica del gobierno, no necesariamente para una cuestión de antecedente. Ya el gobierno con este mismo artículo, misma fracción en el pasado, no hace 5 años, sino hace más de 25 o 30 años, ya ha tomado decisiones sobre países en Centroamérica, en Sudamérica, sobre este mismo tema. Creo que más bien es una cuestión de cómo balancear una posición que el presidente quizá, como mencionabas hace un momento, en términos de cuestiones técnicas, de las cuales no necesariamente tiene el conocimiento completo o prefiere evadir la complejidad que implica meterse en una cuestión de ese tamaño, a decir, la Constitución lo ha dicho esta semana. La Constitución no soy yo, lo dice la Constitución, sí, pero esa misma Constitución, ese mismo artículo, esa misma fracción ya ha definido posicionamientos de México y no necesariamente han sido en el mismo sentido. Gracias de verdad, Luis, por estar esta noche con nosotros. Al contrario. Te agradezco Gracias a ti, Javier. Inmensamente. Gracias. Le damos seguimiento al tema del trabajo que están haciendo en las conferencias matutinas. Claro que sí, por supuesto. Y Adolfo, te invitamos la siguiente semana para hablar del Atlas. Con mucho gusto. De verdad. Con mucho gusto. Pero de verdad es que se puso muy buena esta mesa y nos llevó de una cosa a otra. Pero gracias por estar por acá. Con mucho gusto. Adolfo, vamos a ir a una pausa, regresamos. Seguimos aquí en La Natura. Vamos a regresar a hablar de Roma. Regresamos.